En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Muy buenos días, Jesús. Gracias por el regalo de este día. Gracias por dirigirnos tu palabra y ese deseo que tienes de que aprendamos a compartir contigo todo lo que vivimos día a día. Ayúdanos a ejercitarnos en esa vida de oración, en esa vida contemplativa activa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenos días. En esta mañana venía de parte de Jesús que Él nos quiere enseñar a tener una vida de oración profunda, una vida donde podamos permanecer unidos a Él, donde podamos encarnar su palabra, hacer la vida. Es decir, una vida que se resume en un descubrir la presencia del Señor durante toda la jornada. Que podamos tener esa experiencia que expresa Moisés, caminar como viendo al Invencible. Dentro de nuestro carisma de Monday, consideramos que nosotros hemos tenido la gracia de poder tener los medios para vivir una vida contemplativa. Vida contemplativa quiere decir que es poder vivir en esa presencia del Señor. Hay carismas que esa contemplación la viven alejada de todo el mundo para estar centrados en un solo lugar, conventos, lugares donde religiosos y religiosas han dedicado o dedican toda su vida a permanecer en esa presencia del Señor. En medio de sus actividades que tienen que hacer dentro de aquel convento, pero su principal finalidad es estar con Dios. Pasan durante el día largos momentos de oración para estar en esa presencia del Señor. Pero a nosotros se nos ha dado el don de esa vida contemplativa, pero activa, es decir, en el mundo, sin ser del mundo. Porque ellos se esclaustran, viven solo en ese lugar, pero no salen, no son activos en un nivel de misión en el mundo, en el trato incluso con las personas. Yo creo que ustedes han ido aquí al centro, donde están las capuchinas, y donde si uno va a hablar con alguna de ellas, tiene una pequeña rejita, es decir, no tiene contacto físico o cercano con las personas, porque han consagrado su vida a esa vida contemplativa, pero más en un sentido de alejarse de él. Pero para nosotros el don que se nos ha regalado es una vida contemplativa activa, es decir, estar en el mundo sin ser del mundo. Y para ello pues es necesario que pueda surgir de nosotros ese deseo de querer vivir esa calidad de oración. Recuerdo que cuando yo iniciaba en este carisma Verunde, algo que me sorprendía bastante en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de escuchar a Jaime, precisamente él nos insistía con mucha fuerza poder vivir toda la jornada en presencia de la Trinidad de María. Y como él nos contaba sus experiencias de viajar de un lugar a otro y de estar compartiendo con ellos de una manera, de un trato familiar, cercano, donde su experiencia nos transmitía precisamente ese vivir en Dios, en esa unión con Él. Y a mí me despertaba ese deseo, pero yo decía, ¿ha de ser difícil? ¿Será posible? Bueno, yo creo que solo a Jaime se le ha dado ese don de poder tener una vida así de contemplación, de poder descubrir la presencia del Señor en su propia vida. Pero me fui dando cuenta después, cuando iba orando, que a Jaime se le dio ese don del carisma y se nos ha transmitido a nosotros, pero el que nos quiere mostrar y nos quiere enseñar cómo vivir esa vida de oración, esa vida contemplativa activa, es Jesús mismo. Jesús mismo a través de su evangelio nos muestra cómo vivir
en ese estado de fe viva, en ese estado de relación. En este caso Jesús con el Padre. Y algo que hoy en esta mañana me ayudaba bastante es ver en cómo Jesús tiene esos momentos de alejarse o de tomar distancia de toda actividad, incluso de las personas, para tener ese momento de oración. Dice ahí en Lucas 4:42 que se retira a un lugar solitario para orar. En Marcos 3:13 dice, subió al monte a orar. Mateo 14:23, de igual manera subió al monte a orar. Mateo 26:36, voy allá a orar. Entonces, esto me ayudaba porque precisamente Jesús, desde muy temprano o por la noche o de madrugada, busca esos momentos solitarios para estar con el Padre. Esos momentos donde después, durante el día, durante su actividad normal, mostrará cómo Él convive con el Padre. Cuando iniciaba en la oración, me quedó grabado algo que una vez nos comentó un misionero, que el ejercicio de oración es, y ponía la siguiente imagen, de cuando un avión va a agarrar vuelo o va a elevarse, tiene que poner a la mayor potencia motor y turbinas, para que pueda tener el impulso de levantarse y después, ya levantándose de la tierra, cuando ya esté en el cielo, se mantiene. Nos ponía esta imagen porque él decía, la oración es poner a intensidad, mente, corazón y fuerzas, centrándonos en la palabra de Dios, centrándonos en Cristo, que es la palabra. Y nos hacía referencia a esta cita de Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y viendo a Jesús que Él mismo en su vida nos muestra la importancia de ese momento del ejercicio de la oración, ese espacio, ese tiempo prudente para estar con el Padre y durante el día percibir esa presencia que está a su lado, que está con Él. Por eso nosotros nos habituamos, pues una de las propuestas que tenemos, que el primer momento del día sea para nuestro Dios. Por eso la razón de orar por la mañana, donde podemos aplicar mente, corazón y fuerzas a todo lo que pueda dar con esta imagen de los motores del avión, para que ese ejercicio de oración sea el impulso que me eleve, como la imagen del avión, y me mantenga en esa permanencia en Dios. Entonces, debemos ganar o buscar ganar en calidad de un buen ejercicio de oración. Por eso es que a veces nos sorprendemos cuando tenemos ejercicios espirituales de semana, cómo nos sorprendemos de cómo oramos, de cómo somos más sensibles a esa presencia de Dios, en ese clima de silencio, en ese clima de estar dialogando en lo sencillo, que si nos toca hacer un servicio cuando estamos en esa semana, el lavar trastes o el arreglo de nuestras cosas o bañarnos, bueno. Pero porque como tenemos ese momento intenso de oración durante la jornada, se nos es más fácil poder compartir con el Señor lo que vamos viviendo, desde ese trato cercano y familiar. Entonces, como primer punto de arranque para una vida contemplativa activa es un ejercicio de oración profundo. Y después, como ese mismo ejercicio de oración profundo nos va a capacitar para poder ir teniendo la experiencia que tiene Jesús. Jesús descubre la presencia del Padre en todo lo creado, en todo lo que a su alrededor acontece. Entonces es así que se lo quiere transmitir a sus discípulos. Cuando les dice, ahí en Mateo 6, del 25 al 34, dice, ¿de qué se preocupan? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vestir? ¿Acaso el Padre no le da de comer al pájaro y no viste a las flores
y ustedes que son sus hijos, ¿no les puede dar más? Entonces, una vida contemplativa descubre cómo en todo lo que acontece está presente el Padre. Y una de las características de la vida contemplativa es descubrir el amor providencial de parte de nuestro Dios. Es decir, que provee de todo lo necesario para nuestra vida. Desde el sentido material, desde el sentido de la vivencia espiritual, por eso también es providencial estos ejercicios de la vida, es providencial que yo pueda escuchar la palabra de Dios. O sea, en todo lo que acontece, Jesús percibe esa presencia del Padre y busca enseñar a sus discípulos precisamente eso. Con su vida y con su palabra busca a mostrarles con quién convive, con quién está. Tanto es así que en algún momento los discípulos de Jesús le dicen: Señor, enséñanos a orar. Lo de Lucas 11:1. ¿Por qué? Porque Jesús les va mostrando con su propia vida, entre sus enseñanzas principales son esas. Quiero mostrarte cómo sí se puede mantenerse en esa vida de fe viva, vida de oración, vida contemplativa, y donde uno aprende a reconocer la presencia del Padre en todo lo que acontece. También ahí dirá en Romanos 8:28, ¿no? Dice: todo pasa para el bien de los que Dios ama. Entonces, desde ahí uno puede ir viviendo una experiencia como la de Jesús, donde descubre que todo se le da, surge la actitud del agradecimiento. Dice ahí en Lucas 10:21, que es la cita que leí para iniciar este momento de pauta: yo te bendigo, Padre, porque estas cosas las ocultaste a sabios e inteligentes y se los has querido revelar a los pequeños y sencillos. Es Jesús que percibe que todo lo recibe del Padre y surge esa acción de gracias, o como dirá también en Juan 11, del 41 al 42: yo te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. El contexto es el momento en que Jesús resucita a Lázaro, eleva los ojos al cielo y hace esta oración: yo te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Entonces, una vida creciente de oración, de poder contemplar o percibir la presencia del Señor, va teniendo esas características de saber que recibe todo de Dios y de saber agradecer a Dios por todo lo que recibe. Y también es necesario que aprendamos a poner medios que nos ayudan a permanecer en esa presencia, o a que nos habituemos más bien a la presencia de Dios. Algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a asistir a la comunidad fue precisamente el hecho de bendecir y de agradecer. De bendecir alimentos, de dar gracias por ellos, de bendecir el camino cuando salíamos en un carro, de cuando llegábamos a la casa de los misioneros, lo primero que hacíamos antes de saludarnos entre nosotros era ir a la capilla a saludar a Jesús. De igual manera, como último momento de estar ahí en la casa de los misioneros, pues sí, como se despedía de aquellos amigos y compañeros que estábamos en esa casa de misioneros, pero ya el último momento para despedirnos era ir a la capilla y irnos. O sea, todos estos gestos y detalles yo me fui dando cuenta que creaban ese clima de fe viva para poder percibir la presencia del Señor, para crecer en una conciencia y sensibilidad de su presencia, de su cercanía. Porque Dios está, dice ahí en Mateo 28:20, yo estaré todos los días con ustedes hasta el final de este mundo. Entonces, si Él dice que está, lo que tenemos que ir aprendiendo es a percibirlo. Crecer en una conciencia y en una sensibilidad de su presencia. Así como en su momento los discípulos de Maús no se daban cuenta que era Él que caminaba con ellos. Pero llega un momento en que Jesús se muestra
cuando bendice aquel pan y ya no está frente a sus ojos, y dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las Escrituras? Clave para nosotros de esta vida contemplativa, de esta vida activa, es percibimos mucho la presencia del Señor a través de la palabra de Dios. Por eso cuando iniciaba el lunes dando las pautas para estos ejercicios de la vida, remarcaba la importancia de poder esforzarnos y poner medios para tener presente la palabra de Dios en nosotros. Y claro que supone un esfuerzo grabarse una cita y durante el día pues tenerla presente para que sea esa palabra la que me ayude a tener ese diálogo, tratos cercano con nuestro Dios. Y decía esta frase, ¿no? Lo que se tiene presente se vive, lo que no se tiene presente no se puede vivir. La palabra de Dios hay que tenerla presente. Entonces, en una vida contemplativa activa, la palabra de Dios para nosotros es el medio o la manera también de permanecer en esa vida de oración, en ese diálogo y trato amoroso y cercano con nuestro Dios. O decía, o comentaba yo también, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor no soy, o en este momento no soy capaz de grabarme una cita, pero ¿cómo la tengo presente en el lugar donde trabajo, en casa, en el lugar donde estoy? Para que entonces yo ponga los medios necesarios que tocan en mi barrio para mantenerme en esa permanencia en el amor, permanencia en Cristo. También me ayudaba a descubrir cómo cuando se tiene esa experiencia de vivir esa vida de oración, empieza a haber una definición más clara de Cristo ante los demás. O sea, no niego con quién estoy o quién es mi razón profunda ahora de mi vida. Lo que diría San Pablo en Filipenses 1:21. Para mí la vida es Cristo. O en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Entonces, una vida contemplativa activa, vida de oración, nos llevará mucho a la definición de por Cristo ante los demás. Y es importante porque a la medida que uno se va definiendo, va ganando en una comunión profunda con Él. Jesús dirá en Juan 14:31, el mundo ha de saber que yo amo al Padre. Y Jesús nos muestra con su propia vida cómo Él se define ante las situaciones de contradicción de los sacerdotes, de los fariseos, de los maestros de la ley. No negará esa experiencia que Él tiene de cercanía y de amor con el Padre. Al contrario, buscará cómo introducir a los demás en esta experiencia. Y su propia definición es una manera de mostrarles por qué de su vivencia, de por qué actúa de esa manera, de por qué dice lo que dice, se comporta como se comporta. Una vida contemplativa activa sí debe darnos a nosotros una calidad de testimonio de vida pues distinto a lo que viven las personas que no cuentan con este medio de la oración. Sí tiene que marcar diferencia ante los demás. Pero eso se logra, desde esa vivencia de la oración. Si no, no podemos pues dar testimonio, ¿no? Me recordaban esta mañana un ejemplo que me gusta meter en la charla de ser Cristo, y es, en algún momento, dicen o cuentan de un misionero que fue a un lugar a querer predicar, evangelizar. Y ahí nunca se había escuchado de Jesús. Entonces las personas que vienen a aquel lugar le prohibieron: mira, tú no nos vengas a hablar de tu Dios, de Jesús. Pero entonces dice: bien, pero me puedo quedar a vivir entre ustedes. Y ellos dicen: bueno, está bien. Dicen que él se queda en aquel lugar viviendo y se entrega toda su vida por amor a aquellas personas. Eso abrió la posibilidad de que en su momento otros compañeros les dieran la oportunidad ahora sí de predicar el Evangelio. Y dicen que en un momento, anunciando el Evangelio,
preguntan, ¿tienen alguna duda, algún comentario de esto que han escuchado? Levanta la mano una persona de aquel lugar y le dice al misionero, ¿cuál es tu duda? ¿O qué quieres comentar? Dice, no, duda no tengo. Lo que quiero decir es, de ese de quien hablas, vivió entre nosotros. Es decir, la oración, la vida contemplativa activa, vida orante, tiene que mostrar nuestra vida a Dios hacia los demás. El Evangelio. Por eso la razón de ser verbo de palabra de Dios. Y por eso mismo, cuando uno contempla la vida de Jesús, la observa, la mira, ve un celo misionero muy profundo. Un deseo que todos los hombres conozcan el amor del Padre. Y dirá, en Juan 14:31, ¿no? El mundo ha de saber que ama al Padre. Nuestra vida tiene que acrecentar ese deseo y celo misionero. Donde entonces la vida de oración tiene ese sentido de estar con Él, pero estar también en ese sentido de cómo mostrarte, cómo darte a conocer aquí, Señor. ¿Es directamente predicando tu palabra o será mi vida palabra para ellos? Yo creo que en un primer momento de nuestro encuentro con Cristo tenemos, o el Señor nos regala como esa ilusión y ese deseo de que todas las personas se puedan encontrar con Él. Y cómo Él va con su amor transformando gestos, palabras, actitudes. Y la gente lo nota. Y más los que están, o los que nos conocen, ¿no? Dice, algo le pasa a esta persona. Ya no es igual. Yo la conozco que era muy egoísta y ahora me comparte. Yo la veía que era muy indiferente a la situación de los demás y ahora noto que se compromete. Yo noto que era, pues no sé, impaciente y ahora es paciente. ¿Quién está provocando en él ese cambio? ¿Por qué actúa así? ¿Y por qué ahora lo veo contento, alegre y que agradece y ya no salen maldiciones de su boca o quejas? ¿Qué es? Pues es esa experiencia de estar con Él. Pero es estar con Él, les digo, no solo en el momento de oración, sino durante toda la jornada. Lo que sí supone de nuestra parte cada vez un mayor esfuerzo, una mayor dedicación a la oración. Uno de nuestros estatutos resume que para poder enseñar a orar a los demás, se tiene que resumir nuestra vida en una vida profunda de oración durante toda la jornada. Otro de los aspectos importantes de una vida de oración o vida contemplativa activa es que sabe afrontar las situaciones ya no solo desde lo que él piensa, siente o cree que puede responder, sino es que acude a ese diálogo continuo con Dios para poder responder de la mejor manera. A ver, ante esto, ¿tú qué dices, Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Me ayudaba en esta mañana precisamente la cita de Juan 8, del 1 al 2. Cómo Jesús nos muestra en ello que responde desde ese clima de diálogo con el Padre y no se deja guiar o influir del todo de la intención que tienen aquellos maestros de la ley y de los ancianos. Pero antes, algo muy importante, para presentar una vida contemplativa o vida de oración durante la jornada, es importante que vayamos creciendo en la meditación y en la contemplación. Hablábamos el lunes de que nosotros tenemos una manera de acercarnos a la palabra de Dios, un dinamismo interior, lo que llamamos dinamismo de la palabra: escuchar, asimilar, vivir y anunciar. Dentro de este dinamismo, algo que continuamente tenemos que ir creciendo es precisamente la asimilación. La asimilación es meditar y contemplar. En la parte de la meditación es buscar con la razón entender lo que Dios me propone en su palabra. Y es entender lo que Dios me dice en su palabra para buscar razones profundas de por qué vivirlo. Aquí esto es muy importante, tener razones de vivir lo que Dios me propone y no solo guiarme por la parte afectiva o sensitiva, que
muchas veces eso nos ayuda a crecer en esa vida de oración, porque se nos presentan a veces dificultades como, no sé, quiero darle a conocer a esta persona a Dios y me puso mala cara, o no me quiere hacer caso, o es indiferente. Entonces ya me pongo triste, me pongo mal, y ya perdí. No, Jesús, esto es muy difícil, no, esto no es para mí, no, pues que sea otro que anuncie, no, pues. Pero a lo mejor ahí están faltando razones y motivaciones más fuertes que me hagan dar un salto a eso. Es verdad que no somos de palo y nos afecta lo que dicen los demás o cómo actúan los demás. Pero si Cristo va a ser el centro de nuestra vida y Él es el que guía nuestra vida durante la jornada, Él tiene la capacidad de atraernos hacia Él, pero dentro de esa de esa meditación profunda donde nos da razones para vivir lo que Él nos propone. Las meditaciones son porqués profundos que moverán nuestra voluntad. Por ejemplo, una mamá que está enferma, claro que no se siente bien, y más si es una gripe de estas que están dando ahora, con dolor de huesos, dolor de cabeza, congestión nasal, pues te lo tiran sus hijos. Y como tienen que preparar los alimentos por la mañana, prepararles a ellos para llevarles a la escuela o enviarlos a la escuela, claro que tienen motivaciones y razones que le hacen superar su estado físico. ¿Qué es? Pues si mis hijos son muy pequeños, pues no pueden preparar los alimentos. Y si son muy pequeños, necesitan de mi persona. Pero la razón más profunda que tiene es el amor a sus hijos. Y que aunque suponga esfuerzo y sacrificio, va a buscar realizarlo. Entonces, ella tiene esas razones y esas convicciones que hacen que muevan su voluntad, a pesar de que ese momento no es el más óptimo en su cuestión de su salud. La oración, el diálogo con Jesús, es poder hacer mío las motivaciones y razones que Él tiene ante su propuesta de lo que me invita a vivir. Y que sean más fuertes en su momento que solo la parte de lo sensible, de lo afectivo. Y digo, es que estamos en este momento en un ambiente social y de relaciones donde lo que más se mueve es la cuestión sensitiva. Es siente para que seas feliz. Y la felicidad o la alegría o el gozo o la realización, mucho está en la medida de cómo me siento efusivamente. ¿No? La chispa de la vida, Coca-Cola, se asiente, ¿no? O un calor y luego ahí la cerveza, o bueno, X cosas, ¿no? Pero es siente, experimenta y vas a sentirte vivo. Pero digo, estamos en un ambiente así, conociéndonos, y a ver, esto que voy a decir, ojalá que no me lo tomen a mal, aquí en Puebla, tienen algo muy bonito, pero también puede ser una, ¿cómo decirlo?, debilidad, y es la expresión afectiva, ¿no? Entre nosotros, que sana, limpia, cuando llegamos, y que, hola, ¿cómo estás? Te dan un abrazo, te beso en la mejilla, ¿cómo has estado? Siéntate, pásale, bueno, ¿no? Y muy bien, pero como ese ambiente que creamos entre nosotros, que debe de estar, tiene que ser el origen precisamente de mi encuentro con Cristo, y no que sea ese ambiente lo que me mantenga en la perseverancia en el grupo. Digo, está bien, no quito, pero también corre ese peligro, porque el día que no me reciban bien, o el día que me corrijan, o el día que me digan, oye, creo que por ahí no es, y no sienta muy bonito lo que me comentan o las actitudes de los demás, pues puede ser que diga, no, ya no voy a la familia Belmondé porque ya no me siento bien recibido, ya siento feo, me miran mal, no sé. ¿No? Pero si yo en la oración, o en mi vida de oración, Cristo es mi centro, lo otro no es la principal motivación, el que si me siento bien o me siento mal para continuar siguiendo a Cristo. Es Él.
que me ha dado razones y motivaciones muy fuertes dentro del diálogo que tengo con Él en mi oración. Alguna vez lo comentaba, ¿no? O sea, cuando yo entré ya en la vida comunitaria, pues era muy instintivo, ¿no? De enojo, de molestia, de discusiones. Tanto así que algún responsable en su momento, pues me corrió de la comunidad. Pero gracias a Dios, yo le dije a aquel responsable: mira, bien, y me dice que me corre, pero no estoy por ti, estoy por Cristo. Entonces, si te voy a echar la culpa a él. Entonces, el día que yo entienda que él ya no me quiere por aquí, pues no estaré, pero hasta ahorita no lo he entendido. No, ya no lo voy a entender, yo creo. Entonces, a lo que me refiero es precisamente las meditaciones son porqués profundos que moverán nuestra voluntad para vivir lo que Dios nos propone. Entonces, puedo sentir bien, me puedo sentir mal. No dependerá de eso para mi trato y relación con Dios durante la jornada. Y más cuando acontecen dificultades y problemas que nos afectan en nuestra vida de oración. Pero si lo sé vivir con Dios, es otra manera de saber vivir esas situaciones. También dentro de la meditación es importante, lo decía la vez pasada, que podamos ir encontrando cuáles son nuestras dificultades para vivir lo que Él nos propone. Hace un momento me llamó la atención que una persona me decía: ya sé por qué no pido por qué a las personas. Y ya dije: a ver, ¿cómo es eso? Sí, dice, yo en mi oración, yo no le pido razones a Jesús de lo que Él me dice. Si Él me dice, perdona, pues digo, y dice, pero lo que pasa es que no logro perdonar a veces. Y si ahora me estoy dando cuenta que porque en la oración no le pregunto a Jesús por qué es importante eso que me dice como el perdonar, no tengo razones suficientes y me gana el sentimiento para no hacerlo. Dice, porque ya cuando tengo enfrente a la persona que he entendido que tengo que perdonar, me surge en el interior un momento de sentimientos encontrados que no doy el paso. Y yo le decía a él, a la persona, sí, mira, son importantes los porqués, porque Jesús te va a expresar su sentir, su pensar sobre esta situación, y quiere que lo hagas tú. Y es ahí donde uno tiene diálogo y trato profundo de conocimiento con otra persona. En las relaciones humanas nos conocemos a la medida que buscamos entender y el saber por qué de ciertas situaciones. ¿Por qué estás así? Y la persona empieza a explicar y a expresar el porqué de su situación para poderla hacerla suya esa situación, o de ver cómo le puedo ayudar. Entonces, dentro de la oración sí tiene una importancia muy grande esta meditación del porqué de eso que vives. Y también lo otro es qué dificultades tengo yo para vivir lo que tú me propones, Jesús. Ella entendía en este momento, decir, ya empiezo a comprender que las dificultades que yo tengo para vivir lo que Jesús me propone es que yo no le digo el porqué. No le doy oportunidad a que se exprese, que me dé sus razones. Entonces es importante en el ejercicio de oración, en la vida orante, aprendernos a conocer qué es la dificultad para vivir lo que Dios nos propone. Porque también, ya cuando descubro que lo que se me dificulta ya es tema de oración. A ver, Señor, pero ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué me cuesta tanto confiar en ti? Y uno empieza a hacer la oración y descubre por qué tiene heridas de relación familiar, de amistad, o en el plano afectivo, donde alguien, pues que yo brindé mi confianza, no la supo apreciar. Entonces, es un mecanismo interior que inconscientemente también puedo aplicarle a Jesús. Cuando Él me propone algo es que desconfío. Es que digo, es que no me quiero brindar, porque cuando me he brindado en confianza me han fallado. Entonces, en ese trato y diálogo con Jesús, en ese aspecto de la confianza, Jesús
a través del diálogo me va a ir despejando, es decir, es que yo no soy como los hombres, yo no soy como aquellas personas que te han fallado. Nos hablará, ve el recorrido de la historia de las personas que han confiado en mí, han quedado desvaloradas. Lo de Eclesiástico 2:10. Bueno, ese aspecto lo estoy diciendo por la cuestión de qué dificultades tengo, se me presentan y son tema de oración. Y también en la parte de la contemplación, bueno, ese tipo de meditación es meditación reflexiva, pero también a la vez va siendo afectiva, porque voy conociendo de Jesús cómo me expresa su sentir, su querer sobre mi vida. Y aquí un aspecto importante, la contemplación tiene también dos aspectos, el cómo me lo dice y cómo con su vida me muestra que lo puedo vivir. Porque contemplar es observar, es ver, es aprender de él. Entonces, en el cómo me lo dice, me afecta su tono de voz, su rostro, sí, cómo me lo expresa. Y yo, por medio de mi imaginación y a raíz de la meditación de la palabra de Dios, me da el poder contemplar a la persona de Jesús. Entonces, el cómo me lo dice me afecta. Es como un padre que con cariño y ternura le dice a un hijo pues algo que le tiene que corregir. Aquel hijo queda impresionado de la calidad del amor que le muestra, no solo con sus palabras, sino con su persona, con su expresión corporal. Entonces, para nosotros también el contemplar a Jesús, cómo nos llega a afectar el cómo nos lo dice. Y el otro aspecto, cómo observando y contemplando su vida, nos hace ver que es posible vivir aquello que Él propone, porque va delante de nosotros para enseñarnos a vivir. Él no nos va a proponer algo que Él no ha vivido, sino nos lo quiere enseñar cómo vivir. Cuando yo contemplo, lo contemplo a través de su palabra, a través del Evangelio. Entonces, la vida contemplativa activa, la vida de oración, es ese ejercicio de estar con Él, pero ese ejercicio que poco a poco te atrae más, te seduce, y cada vez más quieres estar con Él, cada vez más quieres compartir con Él, cada vez más quieres que Él te comparta lo que Él piensa y siente sobre X situación. Y claro que presenta lo que decía en un momento de la vida contemplativa, un celo misionero muy grande por darle a conocer a los demás. Porque es la experiencia de ser amado y deseo de amar a los demás, desde la calidad del amor de Cristo. Entonces, en esta mañana, desde esta cita de Juan 8, del 1 al 11, me ayudaba porque es la mujer adulta, ¿no? Precisamente Jesús ahora regresa al templo y está enseñando. Y en su momento, pues, le presentan a aquella mujer, que la ponen en medio, los maestros de la ley y los fariseos y ancianos, y le dicen, según la ley de Moisés, esta mujer tiene que morir apedreada porque ha sido sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices? Jesús dice que se inclina y empieza a escribir en la tierra. Pero es tanta su insistencia en esa pregunta que Jesús responde. Ahí, tiempo atrás me ha ayudado cuando medito y contemplo esta cita, preguntarle a Jesús por qué guarda ese espacio de silencio, por qué no responde de una manera inmediata. Y lo primero que he encontrado como Jesús vive en oración ese momento en diálogo con el Padre. Y primero le pregunta al Padre qué tanto o cómo ama a estos hijos, no solo la mujer adulta, sino también a aquellos que acusaban a esta mujer. ¿Cómo busca amarles a través de su vida? Lo segundo, la razón que encontraba cuando Jesús se pone en oración, me decía, es no te fíes de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú sientes para responder. Es necesario, por lo que Jesús me decía en ese momento, es necesario acudir al Padre.
tener ese acto de humildad, decir, ¿cómo responder de la mejor manera ante esto? Es otra de las razones que Jesús me daba ante esta situación. Y me decía, ante las situaciones que se te presenten, Pedro, vívelas interiormente en diálogo con nosotros. No te dejes guiar por lo instintivo o por lo que buscan los demás que tú quieres que respondan, porque ahí dice este evangelio que hacían esta pregunta para ponerlo en tentación y poderlo condenar. Es decir, vamos a probarlo, a ver de qué manera actúa o responde. Entonces, Jesús me daba también esa razón, o sea, no busca responder de cara a los hombres, busca responder de cara a nosotros. Y lo otro también es la razón y motivación que me da circunstancialmente por esta cita de que acusan a esta mujer es: quiero mostrar el amor misericordioso del Padre. Y como Jesús, ya teniendo ese momento de oración y estas razones que ha hecho suyo del Padre, da una respuesta, ¿no? Bueno, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Me imagino que esa respuesta no la esperaban y quedaron sorprendidos y dicen que se van alejando uno a uno. Y Jesús, con su vida y con su palabra, nos mostrará cómo es ese amor misericordioso ante el que tiene fallo, ante el que peca, ante el que merecería ser juzgado como malo o como, pues sí, mereces un castigo por lo que has hecho. Jesús nos dice, no, muestra el perdón y muestra el amor misericordioso del Padre. Cuando se acerca a aquella mujer, le dice, mujer, ¿quién te condena? No, Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Me ayudaba, así como a ser un poco gráfico lo que he ido comentando durante las pautas, como la vida contemplativa activa, entonces, en las situaciones cotidianas de nuestra vida, nos invita a tener ese diálogo continuo para responder. Nos cambia nuestra manera de comportamiento ante la situación. Yo actuaría así. Yo estaría de acuerdo tal vez con maestros de la ley, porque yo he aprendido, o me he enseñado, que el que hace algo malo se le castiga. Pero Jesús nos muestra que no es así. Entonces, pues, tener así este momento de oración y pedirle también a una maestra, no solo a Jesús como nuestro maestro de esta vida contemplativa activa o vida de oración, sino nuestra Madre, la Virgen. Ella también tiene esa experiencia de vivir en esa permanencia en el amor. Pedirle a ella que también nos enseñe. Y sobre todo, creo yo, cuando hablamos de ejercicio, supone realmente qué esfuerzo quiere el Señor que yo ponga para que aprenda a vivir todo con Él durante la jornada. Y de mi parte, pues sí, poniendo los medios para que se vaya a lograr. Y así mi vida pueda ser manifestación de su palabra para los demás. Es decir, ser verbo.